¿Te has preguntado por qué algunas mujeres, a pesar de tener más de 30, 40 o incluso 50 años, siguen reaccionando como adolescentes cuando enfrentan el rechazo, una ruptura o una simple crítica? No se trata de una crítica vacía, sino de un fenómeno psicológico profundo. Y en este video no solo te explicaré las causas ocultas detrás de esa inmadurez emocional, sino que al final te revelaré cómo puedes detectarla y transformarla en ti o en quienes te rodean, desde una perspectiva que incluso Tota Benítez ha tocado en sus investigaciones sobre la conciencia femenina y su evolución. Comencemos. Imagina a una mujer adulta, con responsabilidades, con sueños, con un camino recorrido, y sin embargo, cuando se siente frustrada, aparece la niña. Hace berrinche, evita hablar de lo que duele, busca validación en los demás. ¿Inmadurez? ¿O simplemente miedo disfrazado de autosuficiencia? Tota Benítez, en más de una de sus reflexiones, ha planteado que la evolución femenina ha sido frenada por creencias heredadas. Y no se refiere solo a lo espiritual, sino también a lo psicológico y emocional. Las mujeres, desde pequeñas, han sido moldeadas para complacer, para no levantar la voz, para no incomodar. Sé linda, no te enojes, no llores, no hagas drama. Ese condicionamiento ha dejado una herida profunda, un techo de cristal emocional que no se ve, pero que pesa. Porque madurez emocional no es lo mismo que edad biológica. Puedes tener 30, 40 o 50 y seguir evitando conflictos, esperando que alguien más te salve, o creyendo que el amor verdadero es aquel que te adivina los pensamientos. Puedes tener logros profesionales, pero sabotear tus relaciones personales, porque la niña interior nunca aprendió a sostenerse sola, solo a obedecer y sobrevivir. Y aquí aparece la falsa autonomía, esa que dice, yo puedo sola, pero en realidad es un grito de defensa, es miedo a confiar, a ceder, a mostrarse vulnerable. Es la mujer que huye del amor profundo porque teme perder el control. Es la que se apega a lo que la daña, porque no sabe distinguir entre pasión y dependencia. Entonces, la inmadurez femenina se ve en los caprichos disfrazados de altos estándares, en la evitación del conflicto, como si el silencio solucionara lo que solo el diálogo puede sanar, y en la necesidad constante de ser salvada o valorada por otro. Ahora cuéntame tú, ¿alguna vez has lidiado con esto en ti o en otra persona? ¿Era inmadurez o miedo disfrazado de fuerza? Déjamelo en los comentarios. Tu historia puede resonar con alguien más. Y si este tema te removió algo, no lo ignores. Tal vez estás más cerca de tu evolución de lo que crees. Pero si la edad no determina la madurez, ¿qué lo hace? La inmadurez femenina no es un capricho ni un defecto. Es, en muchos casos, el resultado de una herencia silenciosa. Una que se transmite de generación en generación, con gestos, frases, normas invisibles y expectativas aplastantes. Según Benítez, la evolución femenina ha sido saboteada desde hace siglos, no tanto por lo externo, sino por las creencias internas heredadas, muchas veces sin cuestionamiento. Para comprender la inmadurez emocional en mujeres adultas, hay que mirar mucho más atrás, a la infancia, porque es ahí donde se siembran las raíces más profundas de nuestras respuestas emocionales. Y en este terreno hay dos extremos que, aunque opuestos, pueden producir un mismo resultado: el estancamiento emocional. Por un lado, está la infancia sobreprotegida, aquella en la que a la niña se le resolvía todo, donde bastaba con llorar o hacer un gesto para que alguien corriera a evitarle el dolor, la incomodidad o la frustración. A esa niña no se le enseñó a caer, a tolerar el no,
a gestionar su rabia, su miedo o su tristeza. Se le enseñó que el mundo se ajusta a ella y cuando no lo hace, el conflicto interno es devastador. Al crecer, muchas de estas mujeres se sienten desbordadas ante la mínima dificultad. Esperan ser entendidas sin tener que expresarse, desean ser salvadas sin pedir ayuda y temen profundamente al rechazo porque nunca lo enfrentaron con madurez emocional. En el otro extremo está la infancia con carencias afectivas. Niñas que aprendieron a no pedir, a no molestar, a no sentir, que crecieron con padres ausentes, fríos o emocionalmente inaccesibles. Aprendieron a desconectarse de sus necesidades y a adaptarse al dolor. Pero esa desconexión cobra factura. Cuando adultas, suelen volverse hipervigilantes, inseguras o excesivamente complacientes. Temen al abandono, pero a veces lo provocan inconscientemente. Y muchas veces, cuando reciben amor real, no saben qué hacer con él, porque no se sienten merecedoras. Ambas heridas, la sobreprotección y la carencia, impiden desarrollar una autonomía emocional sana. Se convierten en el terreno fértil de lo que Benítez llama tramas generacionales de mujeres niñas. Mujeres atrapadas en patrones de dependencia, inseguridad, autoengaño y sabotaje. Mujeres que actúan con cuerpo de adultas, pero con reacciones infantiles cuando la vida no sigue el guión esperado. A eso se suman traumas no resueltos, abandono, traición, humillación, dolor emocional que no fue comprendido ni acompañado. Estos traumas se quedan congelados en el cuerpo y en la mente y emergen una y otra vez en forma de ira descontrolada, celos irracionales, miedo al compromiso o necesidad excesiva de control. El problema es que muchas veces ni siquiera se identifican como traumas porque fueron normalizados desde la infancia. Y como si esto fuera poco, la sociedad también tiene su parte, porque a la mujer no se le permite fallar sin condena. Se espera que sea buena, correcta, dulce, amorosa, pero también fuerte, independiente, estable y exitosa. Una mujer en crisis emocional es vista como débil, inestable, loca. Por eso, muchas mujeres reprimen lo que sienten, aprenden a fingir, a callar, a ser funcionales, mientras por dentro se desmoronan. La presión externa no da permiso para crecer con libertad, porque crecer implica equivocarse, desordenarse, perderse a veces. Pero la mujer que falla es juzgada con más dureza que el hombre. Eso crea una constante necesidad de perfección que agota, frustra y sabotea cualquier intento de evolución emocional real. Y luego están los medios, la cultura popular, el romanticismo tóxico que glorifica el sufrimiento amoroso, el abandono disfrazado de pasión y el ideal eterno de la chica buena, esa que ama incondicionalmente, que espera, que perdona, que todo lo entrega, la que se anula para ser aceptada. Este modelo ha sido repetido tantas veces en películas, canciones y novelas que muchas mujeres lo han interiorizado sin siquiera notarlo. Creen que ser amadas implica sacrificarse, que una mujer valiosa es la que nunca se enoja, nunca reclama, nunca necesita nada. Todo esto contribuye a un estancamiento emocional que no se soluciona con libros de autoayuda ni frases motivacionales. Requiere conciencia, cuestionamiento profundo y, sobre todo, compasión. Porque detrás de cada reacción inmadura hay una historia no contada. Detrás de cada miedo hay una niña pidiendo ser escuchada. Tata Benítez no busca señalar culpables. Su mirada invita a comprender las raíces del dolor femenino para poder cortarlas desde el amor propio y la conciencia. Porque sólo así
la mujer puede liberarse de los moldes heredados y comenzar por fin a evolucionar en libertad. Esto nos lleva a un arquetipo poco conocido, pero peligrosamente común, que se esconde detrás de sonrisas encantadoras, espíritu libre y un aire juvenil que nunca envejece. Se le conoce como la puella aeterna, la niña eterna. Y aunque a simple vista parece un símbolo de frescura y vitalidad, en el fondo esconde una gran herida: el miedo a crecer. Este arquetipo, analizado desde el enfoque junguiano, representa a la mujer que se resiste a la madurez emocional. Aquella que idealiza el amor como un cuento de hadas, que huye de la rutina, evita el compromiso y rechaza toda responsabilidad que implique permanencia, estructura o profundidad. Es la mujer que ama lo nuevo, lo espontáneo, lo impredecible, pero que se siente atrapada cuando la vida le exige raíces. Cata Benítez, desde una mirada espiritual y psicológica, ha señalado que el alma femenina ha sido fragmentada, no por debilidad, sino por la falta de integración de sus múltiples partes: la niña, la amante, la madre, la sabia. Cuando una mujer se queda atrapada en un solo aspecto, como la niña eterna, deja de evolucionar. Vive repitiendo patrones, deseando sin construir, soñando sin materializar. La puella eterna es, en apariencia, magnética. Tiene una energía que seduce, que brilla. Es espontánea, divertida, encantadora. Pero esa ligereza a menudo es una coraza. Debajo de su sonrisa hay una profunda resistencia al dolor. Y es que muchas veces la niña eterna nace de una infancia marcada por heridas no resueltas: abandono, traición, sobreprotección o negligencia emocional. Aprendió que crecer duele, que el amor puede ser peligroso, que comprometerse es sinónimo de pérdida. Así que decide permanecer en un estado de adolescencia emocional, donde no tiene que enfrentarse a nada definitivo. ¿Por qué tantas mujeres se quedan ancladas en este arquetipo? La respuesta está en varios frentes. Uno de ellos es la cultura popular, que glorifica la juventud eterna como el máximo valor femenino. La sociedad premia a la mujer que se conserva joven, que es liviana, que no exige demasiado, la que es bonita, dulce, divertida y disponible. Pero rara vez se celebra a la mujer que asume su poder, que se compromete consigo misma, que se enfrenta a la vida con madurez. Además, muchas veces la validación externa actúa como droga emocional. La puella eterna no ha aprendido a autorregular su mundo interior, por lo que depende de la mirada del otro para sentirse viva. Vive de emociones intensas. Necesita estímulos constantes, y cuando la realidad no le ofrece novedad, se aburre, se desconecta o simplemente huye. Pero el problema no es la energía juvenil en sí. De hecho, esa chispa creativa, soñadora y sensible es una parte vital del alma femenina. El conflicto aparece cuando esa parte toma el control total, impidiendo la integración de las demás. La mujer queda entonces atrapada en un ciclo de evasión, sin lograr construir una vida emocional profunda y coherente. Benítez lo plantea con claridad. Cuando una mujer no logra integrar sus partes, vive fragmentada. Vive desde el deseo, pero no desde la creación consciente. La inmadurez emocional se convierte en una cárcel disfrazada de libertad, y esa niña interior, lejos de sentirse libre, está perdida, asustada, buscando en el mundo lo que solo puede encontrar al mirar hacia adentro. Pero, ¿cómo se ve esto en la vida diaria? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tiene? La inmadurez emocional no siempre se manifiesta con gritos, berrinches o actitudes evidentes.
A veces se esconden decisiones que parecen pequeñas, en silencios prolongados, en miedos disfrazados de prudencia. Benítez ha señalado que muchas mujeres viven fragmentadas internamente, atrapadas en patrones emocionales que repiten sin comprender por qué, y esa fragmentación tiene consecuencias profundas, silenciosas y persistentes. En el terreno de las relaciones amorosas, la inmadurez emocional se disfraza de amor romántico, pero en realidad opera desde la carencia. Se busca al otro no para compartir, sino para llenar vacíos. Aparecen dinámicas de dependencia emocional, donde se idealiza a la pareja y se teme su ausencia al punto de tolerar lo intolerable. La mujer inmadura puede manipular, chantajear emocionalmente o adoptar el papel de víctima para no ser abandonada. Cree que sin amor no vale nada y por eso lo necesita con urgencia, aunque sea dañino. Este tipo de inmadurez también se refleja en el ámbito profesional. La mujer evita comprometerse con sus propios talentos por miedo al fracaso o incluso al éxito. La procrastinación se vuelve una estrategia inconsciente para no enfrentarse a sus capacidades reales. Se sabotea justo antes de dar un gran paso, porque dentro de sí cree que no es suficiente, que no está preparada, que si brilla, la van a rechazar. El miedo a ser vista en su totalidad, con fortalezas y sombras, la paraliza, y así deja pasar oportunidades, repitiendo el ciclo de la postergación y la frustración. En su mundo interior vive con una autoimagen frágil que se tambalea ante la más mínima crítica. Necesita constantemente la aprobación externa para sentirse válida. Se compara, se minimiza, se exige perfección. Cualquier desacuerdo la desestabiliza, porque aún no ha construido un centro sólido desde el cual sostenerse emocionalmente. La opinión ajena pesa más que su intuición, y en ese vaivén pierde autenticidad. Otro punto importante es su relación con la maternidad. Muchas veces no es que rechace ser madre por elección consciente, sino porque siente que no sabría cómo serlo. Hay un temor profundo a repetir patrones, a no poder con la responsabilidad, a perder su libertad. Este rechazo no nace del empoderamiento, sino del miedo no elaborado. Miedo a crecer, a sostener a otro, a hacerse cargo de una vida. En las amistades también hay señales. Puede rodearse de personas tóxicas o sabotea vínculos genuinos. Le teme a la intimidad emocional, entonces se muestra distante, competitiva o posesiva. A veces, cuando alguien le ofrece afecto verdadero, se siente expuesta y huye. Prefiere relaciones superficiales donde no haya riesgo, pero tampoco profundidad. Y así se repite el mismo patrón en diferentes escenarios. Vínculos que no prosperan, proyectos que no despegan, emociones que no se comprenden. La mujer inmadura emocionalmente vive en un ciclo de repetición emocional y frustración, buscando afuera lo que solo puede resolver dentro. Pero no es culpa, es programación, es herencia emocional. Es una historia que muchas veces no comenzó con ella, sino con generaciones anteriores. Cata Benítez lo plantea desde una visión amplia del alma. Cuando una mujer no ha sanado sus fragmentos, repite sin darse cuenta. Pero cuando empieza a mirarse con honestidad, a reconocerse sin juicio, algo comienza a cambiar. No se trata de madurar de golpe, sino de elegir hacerlo poco a poco, de dejar de culparse y comenzar a observarse. Si hasta aquí algo ha resonado contigo o con alguna experiencia cercana, cuéntamelo en los comentarios. Esto es más común de lo que parece, y hablarlo también es parte del cambio. Ahora bien, ¿es posible salir de ese estado? ¿Madurar emocionalmente aunque nunca te hayan enseñado?
Salir del arquetipo de la niña eterna no es una traición a nuestra esencia femenina, ni un adiós a la ternura o la sensibilidad. Madurar no significa endurecerse ni volverse cínica. Todo lo contrario, es una invitación profunda a reconectar con nosotras mismas desde la verdad, desde la responsabilidad emocional y el amor propio real. Como ya sabemos, Benítez ha mencionado en diversas ocasiones que muchas mujeres viven partidas en pedazos. Una parte quiere crecer, avanzar, crear su vida, y otra sigue anhelando protección, esperando que alguien más venga a rescatarla. Es ese arquetipo inconsciente, la puella eterna, quien no quiere crecer, quien huye de la rutina, quien idealiza el amor como escape y quien se asusta cuando debe tomar decisiones. Pero hay un punto de inflexión. Un día, el espejismo ya no funciona. Las promesas románticas no llenan, los elogios no alcanzan, las huidas ya no calman. Y entonces empieza el despertar. Primero, hay que reconocer que madurar no es volverse fría ni perder dulzura. Una de las creencias más limitantes que sostienen a la niña eterna es la idea de que, al madurar, perderá su magia, que se volverá aburrida, demasiado seria, o que dejará de ser deseable. Pero la verdadera madurez no apaga la chispa interior, la transforma, la convierte en presencia, en claridad, en magnetismo genuino. Una mujer madura no es menos femenina. Es más poderosa porque ya no actúa desde la carencia. Segundo, hay que tomar responsabilidad emocional. Este paso es clave. Implica dejar de culpar a los padres, a las parejas, al pasado o a la sociedad. Significa mirar hacia adentro y preguntarse, ¿cómo estoy contribuyendo a mi propia insatisfacción? La niña eterna señala hacia afuera. La mujer consciente se observa, se cuestiona y se elige, no para castigarse, sino para liberarse. Tercero, aplicar el autocuidado auténtico, más allá de lo estético. Cuidarse no es solo ponerse una mascarilla facial o hacerse las uñas. Es saber decir no. Es establecer límites. Es alimentar el cuerpo con respeto. Es dormir lo suficiente, rodearse de personas nutritivas y alejarse del ruido que agota. El autocuidado verdadero es un acto de amor adulto. No se trata de validación externa, sino de sostenerse internamente. Cuarto, hay que ver la terapia como evolución, no debilidad. Buscar apoyo psicológico o emocional no es señal de estar rota, es símbolo de coraje, es mirar con humildad las propias heridas y decir, quiero comprenderme mejor, quiero sanar. La terapia permite desenterrar patrones inconscientes, resignificar experiencias dolorosas y comenzar a construir una versión más integrada de una misma. Es una brújula en el proceso de madurez. 5. Los círculos femeninos conscientes. Compartir con otras mujeres desde la verdad, no desde la comparación ni la competencia, es medicina. La niña eterna vive atrapada en la mirada ajena, pero cuando una mujer se encuentra con otras que también están en camino, se siente vista sin juicio, sostenida sin exigencias. Estos espacios ayudan a desmantelar el personaje y conectar con la esencia. 6. Se deben enfrentar los miedos y dejar de idealizar el amor. El amor no es una salida mágica, no va a salvarnos, no va a llenar nuestros vacíos ni hacernos sentir completas si nosotras no lo somos antes. El amor sano requiere presencia, claridad y madurez. Idealizarlo es una forma de evitar el trabajo interior. En cambio, mirarlo como una experiencia compartida entre dos seres completos cambia la narrativa por completo. 7. Hay que aprender a estar sola sin sentirse vacía. Una mujer que puede estar sola sin sentirse abandonada
es una mujer que ha roto con el arquetipo de la niña eterna. La soledad elegida es un terreno fértil para conocerse, para explorar intereses, para cultivar independencia emocional. Cuando se deja de temerle al silencio, comienza la verdadera intimidad consigo misma. El último paso es realizar ejercicios prácticos para cultivar madurez emocional, como escribir un diario emocional y registrar lo que se siente sin filtro, reforzar creencias sanas cada mañana con autoafirmaciones conscientes, hablarse con amabilidad en momentos de error, realizar visualizaciones de la mujer adulta que se desea ser, cómo actúa, cómo ama, cómo se cuida, y cerrar ciclos emocionales como cartas no enviadas, rituales simbólicos, despedidas conscientes. Sanar no es un destino, es un proceso. Y dejar atrás a la niña eterna no significa olvidar su dulzura, sino integrarla con la fuerza, la claridad y la presencia de la mujer que está lista para sostener su vida con dignidad y con verdad. Aquí es donde las enseñanzas de Benítez nos dan un giro inesperado. Benítez no se limita a describir el comportamiento externo, sino que va al núcleo de lo invisible. Habla de la mujer no solo como individuo, sino como símbolo, como portadora de una conciencia capaz de transformar realidades, siempre que logre integrar sus partes heridas y despierte a su verdad. Según él, esta inmadurez no es solo producto de la historia personal o de la crianza, sino de una programación colectiva impuesta durante siglos. Una narrativa que les enseñó a las mujeres a ser pequeñas, complacientes, suaves, que les vendió la dulzura como obligación y la sumisión como virtud, que desconectó a muchas del poder interno que las habita, disfrazándolo de pecado, debilidad o locura. Aquí aparece la propuesta central, la desprogramación. Para Benítez, desprogramarse es un acto revolucionario. Implica cuestionar cada idea heredada sobre cómo debería ser una mujer, romper los contratos invisibles con los roles impuestos y recordar lo que la sociedad quiso que se olvidara, que la conciencia femenina es intuitiva, expansiva, poderosa y que solo florece cuando se libera del ego herido. El ego herido es el yo que necesita aprobación constante, que se siente incompleto, que compite, que tiene miedo de no ser suficiente. Y mientras ese yo dirija la vida emocional de una mujer, no puede haber verdadera conexión con su esencia espiritual. Por eso, el despertar no es simplemente meditar, leer libros o buscar respuestas en lo externo. Es madurar emocionalmente. Es mirar a la niña interna y acogerla sin dejarle el volante. Es dejar de culpar al mundo y comenzar a responderse con honestidad. Es reconocer los patrones, agradecer las lecciones y luego soltar. Solo así puede haber expansión. Para Benítez, la verdadera espiritualidad no se sostiene en frases bonitas ni en promesas mágicas. Se manifiesta en actos cotidianos de responsabilidad emocional, en elecciones conscientes, en la forma en que una mujer se habla a sí misma, cuida su energía y se permite brillar sin pedir permiso. Cuando una mujer reconecta con su conciencia, activa su intuición, y la intuición femenina, dice él, es una de las fuerzas más subestimadas del universo. No es emocionalidad desbordada ni reacción impulsiva. Es sabiduría ancestral. Es percepción sin filtro. Es saber sin necesidad de explicación. Y cuando se une con la madurez emocional, crea una mujer completa, presente, fuerte, suave y despierta. El rol de la mujer en este cambio de paradigma es esencial, no como salvadora ni como mártir, sino como guía. Porque cuando una mujer sana, eleva su entorno. Cuando se conoce, inspira.
Cuando se reconecta, contagia, y cuando se desprograma, reprograma una nueva realidad. La conciencia femenina, según J.J. Benítez, es un portal hacia una humanidad más intuitiva, más sensible, más alineada con lo verdadero. Pero esa conciencia no puede activarse desde la inmadurez. Necesita valentía, claridad y, sobre todo, compromiso con la propia evolución. Madurar, entonces, no es dejar de ser, es empezar a ser lo que siempre fuiste, pero sin las cadenas del miedo, sin el ruido del ego, sin la distorsión del pasado. Solo tú, conectada, entera, expansiva. Pero, ¿por qué tantas mujeres se resisten al cambio, incluso sabiendo que están estancadas? Una de las trampas más sutiles y peligrosas de la inmadurez emocional femenina es que no siempre se presenta como un problema. A veces se camufla como libertad, como elección personal, como rebeldía contra lo establecido. Pero lo que muchas veces parece autonomía es en realidad miedo a lo desconocido. Un miedo tan profundo que lleva a algunas mujeres a quedarse en lo familiar aunque duela. Y es que madurar implica enfrentarse a uno mismo, salir del guión aprendido, hacerse cargo de las decisiones propias, perder ciertos privilegios invisibles que, aunque limitantes, otorgan una forma de comodidad. Y esa comodidad es adictiva. Benítez lo menciona desde una perspectiva energética. El alma femenina, cuando no está integrada, se aferra a zonas emocionales que conoce, incluso si le restan poder. Es una paradoja, porque a pesar de anhelar expansión, muchas mujeres terminan girando en círculos, volviendo siempre al mismo punto, a los mismos errores, las mismas relaciones, los mismos bloqueos. No por incapacidad, sino por apego. La inmadurez ofrece excusas perfectas. No estoy lista. No quiero crecer y convertirme en alguien aburrida. No me interesa seguir las reglas de nadie. Pero detrás de ese discurso, muchas veces hay heridas que no han sido miradas. Dolor no sanado. Un ego herido que teme equivocarse, perder el control o, peor aún, hacerse responsable de su propio poder. Ese apego se disfraza también de falsa rebeldía, una especie de rechazo automático a todo lo tradicional, a lo que implica estructura, compromiso o responsabilidad. Pero rebelarse sin conciencia no es libertad, es simplemente reacción. Y reaccionar no es lo mismo que elegir con claridad. En este punto, la cultura juega un papel clave. Vivimos en una era donde se glorifica el placer inmediato, el haz lo que quieras sin límites, el vive el momento sin pensar en consecuencias. No hay nada malo en disfrutar, pero cuando ese disfrute se vuelve la única brújula, la madurez emocional se diluye. La cultura del hedonismo ha sido alimentada por redes sociales y contenidos virales que premian lo efímero, lo impulsivo, lo superficial. Imágenes de mujeres que parecen libres, pero están atrapadas en la necesidad de validación. Vidas editadas donde nunca se muestra el vacío que deja la falta de profundidad emocional. Todo parece perfecto, espontáneo y sin compromisos. Pero lo que no se ve es el precio que se paga por no crecer internamente. El problema no es querer divertirse, explorar o vivir ligero. El problema es que, sin madurez emocional, esa ligereza se convierte en evasión, en una excusa constante para no profundizar, para no sanar, para no evolucionar. La inmadurez termina siendo un escudo que protege, pero también limita. Renunciar a esa identidad infantil es incómodo. Implica decir adiós a partes de una misma que sirvieron durante mucho tiempo, que ofrecieron protección, que evitaron el dolor de crecer. Pero también significa abrir espacio para algo mucho más poderoso,
una libertad real. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que se quiere sin pensar, es poder elegir lo que realmente nutre, aunque al principio incomode. Es tomar decisiones desde la conciencia, no desde el miedo. Es comprometerse con la vida sin perder la esencia, sin renunciar a la dulzura ni a la autenticidad, pero dejando atrás la dependencia emocional, la autoindulgencia y la negación de lo profundo. Según Benítez, el alma femenina solo puede expandirse cuando deja de esconderse tras máscaras. Y una de las más comunes es la de la niña que juega a ser mujer, pero teme tomar el timón. Romper con ese patrón no es fácil, requiere coraje, requiere mirar hacia adentro, requiere renunciar a lo cómodo. Pero una vez que se cruza ese umbral, todo cambia, porque lo que parecía libertad era solo una jaula decorada, y al otro lado espera la verdadera expansión. Así que ahora que lo sabes todo, es momento de actuar. La madurez femenina no reside en seguir el guión de una adulto funcional, sino en aprender a elegir conscientemente. Es un proceso profundo que empieza por reconocer que algo no está bien, que hay un desequilibrio entre lo que queremos ser y lo que realmente somos. No estás rota ni perdida, simplemente estás desenfocada de tu centro. El primer paso es ese despertar, darte cuenta de que hay más en ti que una imagen construida de lo que la sociedad espera. La clave está en integrar a la niña interior, pero sin dejar que sea ella quien guíe tu vida. Esa parte de ti es valiosa, pero no debe tomar el volante de tu destino. La verdadera madurez se encuentra en abrazar la vulnerabilidad, pero con la capacidad de tomar decisiones firmes y responsables, sin dejar de lado la frescura y la autenticidad que te definen. Si llegaste hasta aquí, comenta transformación para recibir un saludo especial en el próximo video. Además, me gustaría saber cuántas personas están listas para cambiar su historia emocional y caminar hacia un crecimiento real. Dentro de ti hay un poder infinito esperando ser descubierto. Así que respira, conéctate y despierta. Nos vemos en el próximo video.